Y hoy vamos a estudiar, hermano, un tema que pues es a veces controversial porque a veces se ha mal representado la iglesia cristiana, hermanos, y yo supe de alguien, por ejemplo, ¿verdad? Que pues la señora, usted sabe que el culto a la Virgen de Guadalupe es muy fuerte, hermanos, ¿verdad? O a la Virgen en general, ¿verdad? Es muy fuerte, hermanos, es uno de esos puntos muy fuertes y muy sensibles, ¿verdad? Entonces, yo supe de esta persona que prácticamente empezó a insultar a la Virgen de Guadalupe y todo esto, y no es esa la manera, hermanos, de llegar a las personas, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que presentar, hermanos, defensa con mansedumbre, como dice la palabra, ¿verdad? A todo aquel que nos pregunte, y tenemos que conocer la Escritura, y tenemos que saber cómo hablar, pedirle al Señor que nos dé gracia para hablar, hermanos, ¿verdad? Porque esto es importante. Seguimos esta serie, hermanos, que es el catolicismo, no es cristianismo. La razón que empezamos esta serie, yo lo he mencionado, pero otra vez, como es una serie de videos, lo tengo que mencionar otra vez, ¿verdad? Que varios líderes evangélicos se han pronunciado a favor de que se una la iglesia evangélica con la iglesia católica, y hay razones por las cuales no puede ser. Y para explicar un poquito mejor, porque uno de estos líderes, pues dijo, ¿verdad?, que algunos dicen que es el culto a, que por qué los católicos adoran a María, y él dice, pues no exactamente, dice, que le piden a los santos, y lo dicen, no exactamente, pero no explica qué exactamente, y nosotros tenemos que explicar exactamente qué es, ¿verdad? Entonces, la descripción de ese video va a estar en el link, ¿verdad? Abajo. Lo pongo así porque ahí en el YouTube aparece abajo. Entonces ahí lo voy a poner. Les voy a dar algunos pasajes de la Escritura, hermanos. En el día de hoy, tenemos un PowerPoint. Ok. Entonces, yo quiero que miremos algunas de las cosas que vamos a tratar hoy, hermanos. Pasa al siguiente, por favor. Hoy vamos a tratar lo siguiente: cómo la Biblia presenta a María. ¿Qué habla la Biblia acerca de María? No podemos hacer un estudio exhaustivo, pero sí vamos a ver qué dice la Biblia sobre María. Cuando nosotros hablemos con alguien, hermanos, entonces nosotros tenemos que presentar correctamente el mensaje, ¿verdad? Me dicen que unas hermanas un día llegaron a un yard sale, ¿verdad? Y empezaron a hablar con la señora que estaba a cargo del yard sale, y trajeron el punto de María, y parece que se estaba ofendiendo la señora, hasta las llamó mentirosas a las hermanas, ¿verdad? Pero presentaron correctamente defensa del Evangelio. Entonces vamos a ver hoy qué habla la Biblia, o cómo la Biblia representa o presenta a María. Número 2, vamos a ver cómo la Iglesia Católica presenta a María y por qué. Número 3, vamos a ver el contexto histórico para entender cómo llegó a ser lo que es hoy, porque tuvo que tener un origen, hermanos, ¿verdad? Yo no creo que ninguno de ustedes que ha leído la Biblia pueden decir, en la Biblia nosotros leemos que hay que pedirle cosas a María, o que María es el camino para llegar a Jesús. No existe eso. Y número 4, vamos a sacar algunas conclusiones. Entonces les voy a dar algunos versículos, hermanos, ¿ok? Primero vamos a leer en Lucas capítulo 1. Quisiera que alguien buscara Romanos capítulo 3, versículo 23. Bueno, hasta ahí vamos a ir. Después le doy lo primero, ¿okay? Las siguientes cosas que siguen. Ok. Entonces, María según la Biblia. Ok. Ok, vamos a ver cómo presenta la Biblia a María. Ok, la Biblia presenta a María como una humilde sierva de Dios. Así es como la Biblia la presenta, hermanos. A ver, vamos a leer Lucas 1, todo el pasaje es del 26 al 38. Yo solo voy a leer algunos versículos, ¿ok, hermanos? Bueno, este versículo, este pasaje habla del momento cuando el ángel va y se presenta con María y le dice, bendita eres, dice, aquí dice el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Así se presentó el ángel cuando le está anunciando que ella va a ser el vaso para que nazca Jesús. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué es hallar gracia, hermanos? Cuando uno dice, es que, bueno, Dios te está haciendo un favor que tú no mereces, ¿verdad? Entonces le está diciendo, Dios está favoreciéndote a ti, no te lo mereces. Igual que todos nosotros, hermanos. O sea, lo que yo leo aquí, que María fue un vaso que halló gracia delante del Señor. Eso es lo que dice aquí. Entonces, dice aquí, hermanos, dice, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Eso es Salvador, hermanos. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, fíjense, hermanos, aquí se presenta a María. Pues acuérdense que ella estaba comprometida para casarse, ¿verdad? Pero el ángel del Señor, mandado por el Señor, llega y le dice, esto es lo que va a suceder. Y ella, ¿cuál es su postura, hermanos, respecto de esto? Ella acepta, ¿verdad? Y ella dice, bueno, entonces que se haga con la sierva del Señor. ¿Cómo presenta la Biblia primeramente a María, hermanos? Como una humilde sierva de Dios. Eso es un buen ejemplo para nosotros. Pero si fuera otra persona, es un buen ejemplo para nosotros. Nosotros no despreciamos a María, hermanos. Nosotros no despreciamos. En ningún momento nosotros maldecimos a María, no despreciamos a María. Pero ella, lo que ella hizo es un ejemplo para nosotros. Usted tiene que pensar por qué. Bueno, en ese tiempo, hermanos, la ley judía decía que una muchacha que estaba desposada es casi como que estuviera ya casada. Si ella resultaba embarazada, la ley decía que había que sacarla y había que matarla y apedrearla. Pero la Biblia dice que José no quiso infamarla y quiso abandonarla en secreto. Entonces, bueno, la cuestión es esta. Ella, hermanos, con su acción está diciendo, pues Señor, lo que sea, ¿verdad? Hágase conmigo como yo soy tu sierva, ¿verdad? Como tú quieres que se haga conmigo. Esa actitud es buena para todos nosotros, hermanos. Es un buen ejemplo para nosotros. Si dijéramos, aprendamos algo de María, bueno, aprendamos a ser sumisos a lo que el Señor nos manda, hermanos. Hoy hablé con un hermano que yo tengo años de conocerlo y me dice, pastor, me dice, ahora el Señor me ha llamado al pastorado, me ha estado hablando, pero yo, hermano, como que no quería, me dijo. Yo me identifico contigo, le dije. Así era yo. Pero tiene que llegar un momento, hermano, porque sabe que yo no quería predicar. Yo decía, yo no puedo predicar. Yo le decía al Señor, yo me pongo muy nervioso, no sé hablar. Y entonces, menos mal, dicen algunos. No, pero yo hablo mucho, hermanos, a veces, ¿verdad? Entonces, bueno, la cuestión es esto, que yo me acuerdo, hermanos, que entrando el año 1993, sí le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? De hoy en adelante no te pongo más peros. Si tú me dices, ve, yo voy a ir. Si tú me dices, predica, yo voy a predicar, aunque yo no me sienta bien. Y en la primera semana prediqué 3 veces, hermano. No era pastor todavía. O sea, no tenían por qué invitarme, pero empezaron a invitarme a predicar. Solo me puse en las manos de Dios. Y eso que hizo María es buen ejemplo para nosotros. Tenemos que hacer lo que el Señor nos mande hacer. Número 2. Una mujer necesitaba de un Salvador. Así la presenta la Biblia. Entonces vean, ahí mismo, hermanos, en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 50. Antes de esto, hermano, yo quisiera, si alguien tiene Romanos 3:23 o si lo sabe de memoria, si me lo pudiera leer o lo pudiera recitar. Romanos 3:23, les voy a dar una pista, dice, por cuanto todos pecaron. Ok. Todos quiere decir ¿qué, hermanos? Todos quiere decir todos, en todo tiempo de la historia, excepto el Señor Jesús. Los que hemos andado en esta tierra, el único que no pecó nunca es el Señor Jesucristo. Luego dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. La pregunta es, ¿incluye María, hermanos? Sí la incluye, está incluida. Porque o es verdad una cosa o la otra. Más adelante ustedes van a ver por qué es importante esto que les estoy diciendo, hermanos. Ok, Lucas 1, 46 al 50.
Solo para darle un poco de contexto, el ángel ya le dijo que está embarazada, José ya la recibió, no tiene miedo, él sabe que es del Espíritu Santo lo que ella tiene en su vientre, pero ella se va a visitar a su prima que se llamaba Elizabeth. Y entonces dice que su prima también está embarazada. Entonces, su prima Elizabeth, que es una mujer llena del Espíritu Santo, se alegra y dice, oh, y qué honor es este que viene la madre de mi Salvador, dice. ¿Verdad? Entonces María dice que llena del Espíritu Santo empieza a decir algo, y esto es lo que dice. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Escuche esto. ¿En quién se regocijaba María? ¿En Dios quién? Su Salvador. Entonces, la Biblia presenta a María como una mujer en necesidad de un Salvador. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque era pecadora también. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Escuche bien esto, hermano. Esto es igual que todos nosotros, hermano. Así nosotros tenemos que venir delante del Señor. Dice, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Bendita. ¿Por qué? Porque le escogió el Señor. ¿Ok? Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Entonces, hermanos, pues si otra cosa pudiéramos aprender de ella es la manera que ella alaba al Señor, ¿verdad? Con humildad. Esa es otra cosa. O sea, yo no veo una mujer mala aquí, hermanos. Ella era una mujer buena. Pero hasta ahorita no hemos encontrado ni un pasaje que diga que la adoremos. ¿Ok? Bueno, la siguiente cosa, hermanos. María tuvo más hijos. ¿Ok? Dice aquí una mujer casada que tuvo más hijos y por lo cual no se le atribuye pecado alguno. ¿Ok? Ser casado no es pecado, hermanos. Y ser soltero tampoco. Y tener un esposo para las esposas no es pecado. Ni una esposa para el esposo no es pecado. Digo esto, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque no es verdad que en la Iglesia Católica se promueve, hermanos, el celibato en los sacerdotes. Y dice que para que le sirvan bien a Dios, que sean solteros, que es antinatural y es una doctrina de demonios, de acuerdo a lo que explica la Escritura en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Igual a las monjas, ¿verdad? Les dice que no se casen, que están casadas con el Señor. Bueno, aquí, hermanos, lo que yo les puedo decir es que María, de acuerdo a las Escrituras, estaba casada y tuvo más hijos. Vamos a ver algunos pasajes. Uno está en Mateo capítulo 1, Marcos capítulo 3, Mateo capítulo 13. Lucas 1, no se pierda Lucas, le hubiera dicho, ¿verdad? Tal vez ya lo perdió ahí. Bueno, ya están ahí, hermanos. Ok. Entonces, fíjese, Mateo 1:24 dice lo siguiente, dice, y despertando, José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok. Interpretemos este pasaje, hermanos. Cuando la Biblia dice que no la conoció, aquí dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pero ese conocer no es de, hola, mucho gusto de conocerle, ¿verdad? ¿De qué se trata ese conocer, hermano? Lo que la Biblia está diciendo es, no estuvo íntimamente con ella, sino hasta después que ella dio a luz. Eso lo dice la Biblia, hermanos. No lo estoy diciendo yo. Y no hay pecado en eso. ¿Por qué? Porque es marido y mujer. No hay ningún pecado. Solo quiero hacer una pausa para decir, el sexo dentro del matrimonio no es sucio, hermanos. No es sucio. Dios lo inventó, así es que no es sucio. Pero a veces, hermanos, dentro de los hogares a veces se inculca que es algo sucio, que es algo perverso, pero no es así. Dentro de los límites donde Dios lo marcó, es correcto, hermanos. Y no hay pecado en esto. La Biblia no está errando aquí, ni está quitando la dignidad de María al decir que después de que nació Jesús, sí tuvo que ver con su esposo. No tiene nada de malo eso, hermanos.
O sea, no es deshacer la reputación de María, nada de eso. Marcos capítulo 3, versículo 31 y 32, dice lo siguiente. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron llamarle. Había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ok, bueno, ahí dice que está su mamá y sus hermanos. Más adelante les voy a explicar algo que cómo lo defiende esto la Iglesia Católica. Mateo capítulo 13, ok, esto está más específico. Más específico, 13, 53 al 56. Ok. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice: y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de ahí. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿Por qué, hermanos? Porque una cosa que dijo el Señor es: nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Entonces dice: ¿dónde? Y el 55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Cuántos hermanos tenía, hermanos? 4, ¿verdad? Dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Cuántas hermanas tenía el Señor Jesús? No dice ahí, pero por lo menos era más que una, ¿verdad? Que dice: aquí están todas sus hermanas. Yo hasta diría que fueron más de 2, porque dice todas, ¿verdad? Bueno, todas sus hermanas, pero por lo menos 2. ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Le voy a decir cómo lo defiende la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice: no eran hermanos, eran parientes. ¿Ok? Ellos toman este versículo que está en Génesis 13:8. No tiene que buscarlo, solo anótelo ahí si está anotando. En Génesis 13:8 está, hermanos, donde están los pastores de Lot y los pastores de Abraham, que se acuerda que se empiezan a pelear porque es mucho el ganado que está ahí. Y dice Abraham, le dice a Lot: no peleemos porque somos hermanos, le dice. Pero ellos no eran hermanos, él era su tío de Lot. Entonces dice: de la misma manera que está hablando en Génesis 13, está hablando en Mateo 13. Ahora, la cuestión es esta, hermanos. Es que el griego es un idioma más completo que el hebreo, ¿ok? Y hay palabras para pariente y hay palabras para hermanos, igual que en español, ¿verdad? A ver, hermano, ponme lo que sigue ahí. Adelphai es la palabra para hermana, ¿ok? Y adelphos es la palabra para hermanos y sugenes es para pariente. Esa palabra aparece en Lucas 1:36 cuando dice que María se fue a visitar a su prima o a su pariente, dice ahí. Aunque el argumento es de Génesis 13, somos hermanos, pero no tiene nada que ver. Ahora, este es un problema serio, hermanos. ¿Por qué? Porque para decir que María no tuvo más hijos, niegan la palabra de Dios. Y eso es lo que a mí me molesta de Rick Warren, diciendo: bueno, no exactamente, pero no dice qué exactamente. La realidad, hermanos, es que María tuvo más hijos y punto. No hay nada de malo en eso, ¿ok? Así la presenta la Escritura. Ok, sigamos, hermanos. Bueno, ¿cómo presenta la Iglesia Católica a María, hermanos? Bueno, mire, encontré un website ahí, hermanos, que es católico, mariano, ¿verdad? Y se llama Reina del Cielo, ¿ok? Hay muchos artículos de apariciones de la Virgen, de todo lo que tiene que ver con la Virgen. Pero vea usted el título, ¿cómo es, hermano? Reina del Cielo. También quiero mostrarles una letanía, hermanos. Esta la rezaba yo todas las mañanas por muchos años, hermano. No la vamos a rezar, ¿ok? No se preocupen. Pero yo sí quiero que ustedes observen, hermanos, los títulos que le ponen a María ahí. Primero dice Santa María y luego dice ruega por nosotros. Entonces, para usted que nunca dijo letanías, no se perdió de nada. Pero
La monja, porque era con una monja que hacíamos eso, decía, Santa María, ruega por nosotros, respondíamos nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Y así va, ¿verdad? Los que eran católicos ya saben cómo va la cosa, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que María no puede rogar por nosotros porque ya se murió. Ya no oye nada de lo que estamos nosotros hablando aquí, hermanos. ¿Ok? Ya está con el Señor. Ahora dice, Santa Madre de Dios. Eso es un problema, hermanos. Eso es un problema. Porque en Génesis 1 nosotros no vemos a María. Y la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia dice que Dios no tiene principio ni fin. Y si María es Madre de Dios, es un problema. Eso quiere decir que Dios no es eterno. Y que María sí es antes que Él. Bueno, es un problema, hermanos. Presenta muchos problemas. Luego dice, Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la divina gracia, Madre purísima, Madre castísima, que es limpiecísima, ¿verdad? Madre virginal, este es el otro problema. Si María dio a luz, no puede ser virgen. Si María tuvo esposo y más hijos, no puede ser virgen, ¿ok? Madre virginal, madre sin mancha de pecado, ¿ok? ¿Qué leímos nosotros en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, todos, incluyendo a María, incluyendo a Job, incluyendo a José, incluyendo a los hombres más santos que nosotros vemos en la Biblia. Madre inmaculada, es decir, sin mancha, madre del Creador. Ok, eso todavía pasa, ¿verdad? Porque Jesús es Dios, pero el razonamiento es un mal razonamiento de todas maneras. Ok, madre del Salvador, puerta del cielo. ¿Qué dice Juan 14:6, hermanos? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 10 dice, yo soy la puerta. Ese título le pertenece al Señor Jesús, no a María. Ok, a ver, ¿por dónde vamos, hermanos? Puerta del cielo, estrella de la mañana. Jesús es la estrella de la mañana. Entonces, eso es un problema. Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos. Yo pensé que el Espíritu Santo es el auxilio de los cristianos. Entonces, todo esto, hermano, ¿por qué? Porque a María se le ha ascendido al mismo grado de diosas, hermano, que tenían las religiones antiguas. Nosotros vamos a llegar a cómo sucedió esto. Miremos, hermanos, en Jeremías. Sigue, hermano. Jeremías capítulo 7 y capítulo 44. Si alguien tiene el 7, yo voy a leer parte del 44, ¿ok? Jeremías 7:18 dice que ellos le hacían algo a la reina del cielo. ¿Quién tiene ese pasaje que lo pueda leer, hermano? Sí, hermana. 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Ok, entonces eso de la adoración a esa reina del cielo que se menciona ahí era una cosa familiar, hermanos. Ustedes se dan cuenta de eso. Uno lee, hermanos, los pecados del pueblo de Dios eran en este caso, ¿qué? Adorar a quién, hermanos. Hacer tortas para la reina del cielo, ¿verdad? Y como decía allá en el website, la reina del cielo, ¿verdad? Bueno, la reina del cielo, hermanos, lo que se cree es que era la diosa principal de los cananeos. Entonces, al investigar uno puede ser Astarte, puede ser más tarde Diana de los Efesios. Había un culto a la madre y el hijo, que vamos a ver en un momentito, ¿ok? Bueno, en Jeremías capítulo 44, le voy a dar un poquito de contexto, hermanos. El juicio para el pueblo de Dios era inminente, ¿ok? Entonces, ellos ven, hermanos, que los babilonios vienen por ellos. El profeta Jeremías les está profetizando, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y ellos, hermanos, todos van a buscar a Jeremías. Eso está en el 42. No lo vamos a leer ahorita, pero todos van a buscar a Jeremías y le dicen, Jeremías, queremos que consultes a Jehová por nosotros. Y sabes que Jeremías, lo que Jehová diga, eso vamos a hacer.
Si Jehová dice, quedémonos aquí, nos vamos a quedar aquí. Si Jehová dice otra cosa, lo que Jehová te diga, sea bueno, sea malo, que nunca dice cosas malas el Señor. Dice, sea bueno, sea malo, nosotros lo vamos a obedecer. Y Jeremías está contento, va a buscar al Señor y trae la respuesta. Y les dice, ¿saben qué? Quédense aquí. Ríndanse al enemigo. Y el Señor les va a mantener la vida. ¿Y sabe qué dijeron ellos, hermano? No te habló Jehová. No nos gusta. No, tú estás conspirando contra nosotros. Baruch te metió cosas en la cabeza contra nosotros, le dice. Y por eso nos está diciendo esas palabras pesadas. Es algo así como nosotros, ¿verdad? Que a veces uno viene y dice, yo quiero que el Señor hoy me hable de tal cosa. Pero nosotros no somos el Señor. Nosotros somos los siervos y los siervos escuchan. Y lo que el Señor nos hable, que nos hable, hermanos. No importa, ¿verdad? Bueno, entonces el pueblo, hermano, es un pueblo muy duro, hermanos. Y entonces vamos a leer en Jeremías 44, del 15 al 19. Dice, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, porque se fueron a Egipto, hermanos, los rebeldes, en Patros respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a quién, hermanos, a la reina del cielo. Yo solamente quiero que usted piense que había un culto a esa diosa que se llamaba la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? O sea, es decir, otra vez están como justificando todo lo que van a hacer. Ese era el culto a la reina del cielo y le ofendió al Señor. Igual que hoy, hermano. La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él servirás. Solamente Él merece adoración. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Dale, hermano, vamos a ver qué tenemos más ahí. Ok, estos son dogmas católicos. Un dogma, hermanos, déjenme decirle que es un dogma. Es una doctrina católica, pero esta doctrina tiene que ser creída. Es un mandato a todos los católicos. Todos los que quieran ser católicos tienen que creer estas 4 cosas. Número 1, la maternidad divina. Ahora vamos a ver qué es eso. Número 2, la Inmaculada Concepción. ¿Cuántos de los que están aquí fueron católicos? A ver, ¿ustedes saben qué es la Inmaculada Concepción? ¿Ah? No. Pero, mire, nada más se lo digo nada más porque casi nadie sabe lo que está celebrando, hermano. Casi nadie, casi ningún católico sabe qué es la Inmaculada Concepción. Hay una fiesta ahí en Guatemala y se oían bombazos, ¿verdad? Tiraban unas bombas que estallaban allá arriba decía mi papá casi siempre, oía las bombas y se empezaba a persignar. Es la Inmaculada Concepción, decía. Bueno, la perpetua virginidad de María, ese es otro dogma católico. Y número 4, la Asunción de María. ¿Qué es la Asunción de María, hermanos? Que se fue al cielo, ¿verdad? No es la ascensión, es la asunción. O sea, todas estas cosas, hermanos, son bastante técnicas, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver, hermanos, mire, pongan la atención al lenguaje porque usted tiene que saber mucho para entender todo esto. El dogma de la maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Escuche esto. Fue solemnemente definido por el Concilio de Éfeso en el 431. Déjenme explicar una cosa. Había una doctrina, hermanos, que negaban
había una doctrina que negaba la deidad de Jesús. Había otra doctrina que separaba las dos naturalezas de Jesús. Entonces Jesús es humano y es Dios, eso es verdad. Y ellos decían, bueno, María es la madre de Jesús, es el vaso en el que nació la parte humana de Jesús, pero no es la madre de Dios. Eso es lo mismo que nosotros creemos. Y entonces ellos dijeron, no puede ser así. Tenemos que definir que María es la madre de Dios, toda su naturaleza no se divide, decían ellos. Hay una verdad a medias ahí, porque Jesús es hombre y Jesús es Dios, ¿verdad? Cuando murió el Señor Jesús, no murió Dios. Dios sigue viviendo. Es decir, es un estudio profundo esto, pero no es tan profundo al mismo tiempo, hermanos. Es algo fácil de entender. Pero ellos dicen, fue solemnemente definido por el concilio de Éfeso en el 431. Tiempo después fue proclamado por otros concilios universales, el de Calcedonia y los de Constantinopla. El concilio de Éfeso del año 431, siendo Papa San Clementino I, definió: si alguno no confesare que él, Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne del Verbo de Dios, hecho carne, sea anatema, es decir, sea maldito, ¿verdad? El Concilio Vaticano II hace referencia al dogma así: desde los tiempos más antiguos la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Constitución dogmática, y ahí está, eso lo puede ver en el website del Vaticano. Seguimos, hermano. La Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. Ok, Romanos 3:23, ¿qué dice, hermanos? Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros sabemos que un niño que muere va al cielo, pero cuando alcanzamos nosotros conciencia y tenemos conciencia para entender y rechazar o aceptar el Evangelio, ya somos responsables delante de Dios. Todos hemos pecado. Pero dice que ella fue concebida sin pecado original. ¿Usted se da cuenta de la secuencia de cosas, hermano? Porque María es madre de Dios. Y aquí está diciendo que María nació de alguien, nació de una mujer, por supuesto. Y que fue concebida sin pecado original. Es una serie de mentiras. Usted sabe, hermano, yo he conocido gente mentirosa, hermanos. Yo sé que usted también. El mentiroso, por lo general, pues para tapar la mentira dice otra. Y tiene que tener muy buena memoria, ¿verdad? Y para tapar esas dos dice otra, y otra, y otra, y se envuelve en una cantidad de mentiras. Aquí es una situación similar, es una cuestión, hay una mentira allá, hay que tapar esta base, hay que tapar este hoyo, hay que abrir otro, y así es como va la cosa. Bueno, el dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Infabilis Deo. ¿Le gustó eso, hermano? ¿Entendió qué quiere decir eso? Pues está en latín, ¿verdad? Es como Dios infalible. Ok, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Es decir, si usted quiere ser buen católico, usted tiene que creer que María fue concebida sin pecado original. Eso es el asunto ahí. La siguiente, hermano, la perpetua virginidad. Bueno, esto ya sabe lo que es decir, que María permaneció siempre virgen, ¿verdad? Y esto fue establecido, a ver, aquí dice, es la virgen que concibió y dará a luz un hijo. Aquí dice, la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre.
En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la iglesia celebra a María como la siempre virgen, ¿ok? Es decir, que ella siempre se mantiene virgen al final. Y el siguiente es, hermanos, la Asunción de María. Y fue proclamada por el Papa Pío XII. Eso fue en 1950. Entonces, este es el problema, hermanos. Romanos 3:23, otra vez, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, ¿qué dice, hermanos? Mírenlo ahí rápidamente. Porque la paga del pecado es, ¿qué? Mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, este dogma no existía todavía. Entonces, habían sacerdotes que decían, bueno, y entonces la Virgen se murió porque no pecó. Y si no pecó, no tuvo que haber muerto. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué? Otro hoyo, ¿verdad? Hay que abrir otro hoyo. No, la Virgen no se murió. Se la llevaron unos ángeles. Y el mismo Señor Jesús, hay varias versiones, pero el mismo Señor Jesús la metió en el cielo así viva, ¿verdad? Entonces, bueno, la cuestión es esta, hermano, eso no lo enseña la Escritura. Ellos dicen que es por revelación. Ahorita anda una loca por ahí que dice que ella es Melquisedec, Cristo y no sé qué. La que era la esposa de Jesucristo, hombre, un loco puertorriqueño que andaba por ahí. Ahora ya se murió aquel, dice, no, es que mi padre se encarnó en mí, yo soy Cristo, Lisbeth, y no sé qué tanto rollo. Y la siguen adorando, le siguen oyendo. Y ella dice, esto no lo dice la Biblia, esto yo lo estoy revelando ahorita. Cuidado, eso es sectario, hermano. Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia, ¿por qué? Porque su propia Biblia metieron Jehová, quitaron todo lo que es adoración a Jesús, trataron de hacerlo así. Los mormones tienen su propio libro, eso es sectario, hermano. Eso de que Dios me reveló, y aún en la iglesia cristiana se dan ese tipo de cosas, hermano. Sí, hermano, yo sé que la Biblia no dice, pero no te guíes por esas cosas, el Espíritu está dando nueva revelación fresca. Tenga cuidado con eso, hermano, tenga cuidado con eso. Bueno, seguimos, hermano. La otra cosa, fíjese, hermano, esto yo se lo quiero leer y yo quiero que usted me diga qué piensa de esto. La Santísima Virgen es nombrada también bajo los títulos de Madre de la Iglesia. ¿Dice eso la Biblia, hermanos? Y Madre de los hombres, ¿ok? Dice, la Virgen no puede ser objeto de culto, de adoración. Ok, ¿se acuerda que lo que yo le dije? Lo que decía Rick Warren, dice, no exactamente, esa no es doctrina católica, adorar a María. Él puede decir lo que se le dé la gana, hermano, pero la realidad es que la gente la adora. O sea, no es lo que dicen, dice, no puede ser objeto de adoración o latría. Usted sabe qué es eso, ¿verdad? No, me extraña, hermanos. Latría es adoración, de ahí viene idolatría, que es adoración a ídolos. Pero ¿verdad que esas palabras son técnicas para el pueblo, hermanos? Es el pueblo que usted le va a decir, hey, señores, no pueden adorar a la Virgen porque a ella no se le debe latría. Y aquí, ¿la quién? ¿Latría? ¿De qué dijo? Latría. ¿Y quién será latría? La que vive por allá. Nadie va a saber, ¿verdad? Entonces, la adoración solo corresponde a Dios. Bueno, pero sí se honra a la Virgen de una manera especial a que la iglesia llama hiperdulía. Usted entendió eso también, ¿verdad, hermano? Pero eso sí lo entendimos, ¿verdad, hermanos? Ok. En Mateo 4, ahí dice que el Espíritu guía al desierto a Jesús, ¿verdad? Entonces vino Satanás y tienta a Jesús. Y entonces, al final de cuentas, el Señor Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esa palabra es dulía. O sea, de acuerdo a las palabras de Jesús, solo a Dios se le adora y se le sirve. El mandamiento incluso dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás. Es decir, que la Virgen tampoco puede ser
honrada y servida, hermanos. Solamente Dios, en ese sentido religioso, ¿verdad? Que es una veneración mayor a la que se le da a los santos del cielo. Ellos son objeto de culto, de dulía o veneración. Bueno, todo eso dígaselo al pueblo, hermano. Explíqueselo al pueblo. Y el pueblo se queda en la luna y dice, bueno, ustedes digan lo que quieran, nosotros seguimos adorando, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos ahí, hermanos? A ver, hermano, el contexto histórico. Voy a tratar de explicar esto lo más rápido que puedo, ¿ok, hermanos? No se ve tan claro aquí, pero este es el Imperio Romano. Hay una parte que está como en color rosadito, pero no es tan claro nuestro proyector para mostrar eso. Era un territorio sumamente grande. Algunos historiadores dicen que creen que habían 150 millones de habitantes en todo el Imperio Romano. No tenían con quién pelear ya los romanos, hermano. Lo único es que a veces se levantaban algunas guerras civiles dentro del Imperio Romano y bueno, ellos peleaban contra esos, pero los romanos eran políticos hábiles, al punto, hermano, que todavía el sistema legal, por ejemplo, de Estados Unidos y de la mayoría de las naciones democráticas usan el sistema legal de los romanos, ¿ok? Eran políticos hábiles. Hubo un político, hermanos, que se llamó Constantino. Era él fue un emperador, hermanos, muy guapo, por cierto. Este emperador era un hábil político, hermanos. En el tiempo de él, el reino o el Imperio Romano estaba dividido en dos partes. Y entonces, según cuenta la historia o la leyenda, que él se la haya inventado, que alguien se la haya inventado, él tuvo una visión. Él está a punto de ir a la guerra con el otro emperador o el otro rey que hay en ese tiempo. Y dice que él tuvo una visión de una cruz y que oyó una voz que le dijo, bajo este símbolo vencerás. La cruz pues ya se había convertido en un símbolo cristiano. Entonces él dice que pintó en sus banderas la cruz y fue a la guerra y venció. Y él unificó todo el imperio bajo su dominio. Pero usted sabe, hermano, que los políticos hábiles son camaleones, ¿verdad? A los cristianos los habían perseguido por más de 300 años, los habían quemado, los habían tirado a las fieras, y Constantino vio que a pesar de hacer todo ese tipo de cosas, el cristianismo no dejaba de crecer. Entonces hay un dicho que nosotros conocemos que dice, si tú no puedes vencer al enemigo, únetele. Entonces Constantino dice, si estos se levantan un día contra nosotros, nos van a barrer, nos van a acabar. Y entonces Constantino, después de esa supuesta visión que tiene, dijo, bueno, ¿saben qué? Pues en este símbolo cristiano yo he vencido, así es que de hoy en adelante nosotros vamos a creer en Cristo. Y ahí nace la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahora, ¿qué técnicas tenían ellos, hermano, por ejemplo, para convertir a la gente? Ellos llegaban a un pueblo y decían, ¿cuáles son sus dioses? Pues este y este, ok, vamos a adoptar sus dioses y ustedes adoptan los nuestros. Eso es lo mismo que se mira el día de hoy en Latinoamérica, hermanos. Si usted mira tranquilamente en Latinoamérica, por ejemplo, hermanos, si nosotros miramos, yo creo que Cuba es el mejor ejemplo de esto, hermano, pero hay lo que se llama un sincretismo religioso. Ellos, por ejemplo, en la santería, hermanos, tienen santos que en la brujería se llaman de una manera, pero en el catolicismo se llaman de otra manera, pero es el mismo. En Guatemala yo le he dicho de Mashimón, que es San Simón, y así como eso nosotros miramos una cantidad de santos. ¿Cómo vinieron los curas a evangelizar América, hermanos? A forzar a la gente. Igual, ellos se quedaron con sus dioses y usted por eso el día de hoy mira un montón de santos y dioses y todo eso, y todo está mezclado y todos saben eso, hermano. Entonces, la religión católica se convierte en un poder político y religioso. Muchos dicen que Constantino fue el primer papa porque él tenía el título de sumo pontífice y él gobernaba la religión y gobernaba la política. Y cuando uno mira la historia de los papas, hermano, el papado se convierte en un negociazo.
que se vendía, mataban, robaban y hacían todo tipo de cosas para alcanzar el papado, porque el que llegaba al puesto de papa alcanzaba un gran poder, igual que hoy, hermano. Hoy no es el mismo poder que tenían antes, pero esto es igual. Vamos a irnos hasta las conclusiones, hermano. ¿Ok? Ok, la Biblia no nos manda a adorar a María ni a orar a ella, así como a ningún otro de los mártires o los santos hombres y mujeres de Dios que existieron. Apocalipsis 19:1 dice, a Él sea la gloria, la salvación, el imperio, es de Él nada más. Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu verdad. La Biblia no habla de la vida previa de María a su nacimiento. La Biblia no dice nada de eso, hermanos. ¿O ustedes han leído algo de esto? No dice nada, ¿verdad? O de lo que sucedió, lo que le sucedió después de su muerte. No nos dice nada la Biblia, hermano. Tiene que haber una razón para eso. María también murió como todos los seres humanos. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Solo hay dos personas que no murieron, Enoc y Elías. ¿Sí estoy correcto, hermano Francisco? Porque usted es el de la trivia, ¿verdad? Ok. 2 personas se mencionan nada más. Enoc caminó con Dios, creo que 300 años, y el Señor se lo llevó, dice. Y Elías dice que fue arrebatado por unos carros de fuego, y eso es todo. De María no se menciona que no haya muerto. María también murió, hermanos. Amén. Entonces hasta aquí vamos a llegar con esto. La próxima semana, si Dios permite, vamos a ver un poco sobre el papado, hermanos. Yo lo dije a esto todo muy rápido porque esto es muy largo, hermanos. Entonces vamos a ver la próxima semana el papado, y la siguiente semana vamos a ver un video, hermanos, que trae una buena conclusión, trae muy buena información, testimonio de varios sacerdotes y monjas, ¿verdad?, que salieron de la religión católica. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Amén. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta noche por bendecirnos, por ayudarnos siempre. Gracias, Señor, porque a muchos de nosotros nos sacaste del catolicismo, Señor. Agradecemos, Señor, que tú nos abriste los ojos y nos diste entendimiento, Señor Padre. Nosotros tenemos familia, amigos, vecinos que todavía están metidos en eso, Padre, y por ellos oramos. Incluso hay religiosos, Señor Padre, que tal vez están buscando la verdad, Padre Celestial. Tal vez ellos puede ser que hay algunos, Señor, que con un corazón limpio quiere buscarte y servirte. Y rogamos, Señor, que tú te reveles a ellos. Padre, yo te ruego también que abras los ojos de tu pueblo, Señor Padre, para que tu pueblo pueda ver, pueda discernir los tiempos, Padre, y que no importa de quién vengan las palabras, aunque sea de la persona más elocuente, Señor, del pastor que haya alcanzado los mayores éxitos de acuerdo al ojo del hombre, Padre Celestial, o aún en Cristo, Señor, pero si no permanece, Señor, en la verdad, pues yo te ruego que abras los oídos, los ojos de tu pueblo, para que tu pueblo pueda discernir, Padre Celestial. Líbranos, Señor, del error, líbranos de la herejía, Señor Padre, líbranos de la apostasía, Señor. Padre, despídenos en paz y en bendición esta noche, en el nombre santo de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.